Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy, a pesar de que parezca que van a ser 4, son 3 las empresas que voy a analizar. Lo que sucede es que Square dejó de llamarse desde hace un tiempo de esta manera para pasar a ser Block, así que es una de las que vamos a analizar, esta empresa de pagos digitales muy solicitada, que no es el tipo de acciones que suelo analizar personalmente. Por otra parte, nos vamos a encontrar con Disney, que es uno de los monstruos del entretenimiento mundial que se está acercando a precios realmente muy interesantes y lo vamos a ver. Así como HP, una de las empresas que se transformó en una de las preferidas del amigo Warren Buffett. Así que con todo esto ya saben, no se pueden perder el análisis de hoy. La primera empresa que vamos a analizar el día de hoy es The Walt Disney Company o Disney como habitualmente solemos llamarle. Y fíjense que comenzando por la primera métrica en la que solemos enfocarnos, que es el ratio PER, donde analizamos la relación que existe entre el market cap de la empresa y los earnings, es decir, los beneficios que ésta genera, nos encontramos con un valor realmente un tanto alto o muy alto. Fíjense que nosotros habitualmente lo que queremos encontrar es que este se encuentre, la ratio PER, por debajo de las 20 veces ganancias, como para considerar que no se está pagando excesivamente caro por una empresa. Siempre esto va a estar relacionado con el mode que la empresa represente y con el crecimiento que ésta traiga, pero fíjense que Disney en este momento tiene una ratio PER de 64.6 veces ganancias. Esto se debe en parte a la gran caída que hubo en lo que son los ingresos de esta empresa. Fíjense que en el último año lleva una caída en el precio de las acciones de Disney de prácticamente un 46% y así todo la ratio PER está alta. Esto se debe a que, como les decía, los beneficios de la empresa se vieron sumamente afectados por todo lo que pasó en el 2020 y en el 2021. Cuando comparamos con el resto de las empresas del sector al que pertenece, nos encontramos con que claramente quedó muy elevado. Fíjense de todos modos que es difícil comparar a Disney porque es muy amplia e incluso compite con, por un lado, empresas que se dedican al streaming, empresas que son productoras, empresas que tienen cruceros. Entonces es realmente un poco difícil compararla porque es una empresa que realmente se ha extendido muchísimo. Ahora, todo eso me hace pensar a mí que Disney es Disney. Tiene un moat, por decirlo de alguna manera, que es este foso que la protege de sus competidores. Tiene una ventaja competitiva que realmente va a ser muy difícil que venga otra empresa y tome el lugar de Disney. Yo creo que estos momentos en los que estas grandes empresas atraviesan momentos difíciles son donde se nos presentan las oportunidades. Con respecto a la ratio PEG también nos encontramos con un valor un tanto elevado. Nosotros queremos encontrar la PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, en valores de entre 0 y 1 para considerar que se está pagando barato el crecimiento futuro de la empresa y como pueden ver estamos en 2.2. Cuando venimos a analizar la relación que existe entre el precio actual de las acciones y el valor intrínseco, nos encontramos también con que hay una diferencia muy grande, pero no voy a estar de acuerdo, como siempre, con los valores tan optimistas de Simply Wall Street. Actualmente las acciones de Disney están cotizando en $95 con chirolas. Puede ser que este sea un valor intrínseco estimando un crecimiento realmente fuerte. Yo trato de ser mucho más conservador. Me imagino que si bien Disney tiene que volver a ser Disney, al día de hoy y con el cash flow que está manejando en este momento, a mí me encantaría encontrarla en valores de $90 para considerar que es un precio interesante realmente de compra. Ahora, fíjense que estamos realmente muy cerca de considerarla una jugada value a Disney, que tengo toda la sensación de que en unos años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, mirá los precios a los que llegó. Creo yo que estamos ante una oportunidad bastante interesante. Yo estoy esperando que se arrime a los $90 para empezar a formar una posición, porque sinceramente creo que es una empresa más que prometedora. Y es una realidad, no es una promesa, pero prometedora en función del crecimiento que puede traernos. Fíjense la facturación y los earnings de lo que es la performance que traen los últimos años. Estábamos en el 2015 en una facturación de 52 billions y estamos actualmente en 76. Prácticamente un 50% de crecimiento hay en la facturación.
Pero fíjense que en el 2020 primero tuvo una subida muy importante y después, a raíz de todo lo que sucedió entre el 2020 y el 2021, vemos una caída muy fuerte y ha comenzado una nueva etapa de recuperación. Algo similar sucedió con los beneficios que se hicieron negativos en esa época tan complicada que estuvieron los parques cerrados, no pudieron funcionar tampoco sus cruceros. Más allá de que haya salido el servicio de streaming, hay otras patas que tiene esta industria que se vieron fuertemente afectadas. Pero como pueden ver, vuelven a ser en este 2022 positivos los beneficios y ya tenemos un margen de un 3,5%. Todavía es bajo, fíjense que manejaba márgenes incluso superiores al 20-22% por momentos. Estamos bajos, pero yo me imagino que esto es algo temporal para Disney. Algo similar nos vamos a encontrar cuando analicemos el resto de las métricas. Fíjense en el ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera de la empresa, y queremos encontrar valores por arriba del 20%, nos vamos a encontrar con que Disney está realmente muy bajo, está en un 3,1, pero si nos fijamos la industria maneja un ROE del 9,7. Cada industria maneja un ROE en particular. Disney posiblemente esté formando parte de un sector que cotiza con un ROE más bajo. Así todo está por debajo de un tercio de lo que es la industria. Lo ideal sería encontrarlo al menos al nivel de la industria y en un caso ideal por arriba como para darnos cuenta que competitivamente se encuentra en una mejor situación. Con respecto al ROA también nos vamos a encontrar con una situación que no nos agrada demasiado. Queremos encontrar un retorno sobre los activos superior al 6% y estamos en un 2%, realmente también bastante bajo. Y con respecto a lo que es la salud financiera, vamos a encontrarnos que los activos de corto plazo superan a los pasivos de corto plazo. Hay un crecimiento en el largo plazo de los pasivos, pero se nota un gran crecimiento por parte de los activos. Yo creo que en el futuro nos tienen que esperar buenos años para Disney. Si bien es cierto y no hay que perder de vista que Disney Plus va a ser un producto que va a ser muy demandante de dinero. No tiene un contenido tan amplio. Los que tenemos hijos y tenemos Disney Plus, nos hemos encontrado con la situación que sacando lo que es Marvel, Star Wars y algunos clásicos de Disney, después da esa sensación como de vacío, pero me imagino que con el tiempo irá aumentando su contenido, haciéndolo una opción más interesante, digamos, también para los adultos y no tan enfocado en los niños. Fíjense que tenemos una relación de deuda contra capital de un 50%. Yo creo que lo mencioné en un análisis anterior. Después de todo lo que pasó en el 2020, me imaginé que iba a estar en una situación más complicada, pero como pueden ver, tiene realmente muchísimo capital Disney, lo cual nos deja un poco más tranquilos mirando hacia el futuro. Con respecto al ownership, donde podemos analizar el movimiento de los insiders, que son personas que están dentro de la empresa y sus movimientos podrían reflejarnos algún tipo de información privilegiada, lamentablemente no contamos con ningún tipo de movimiento que nos muestre qué es lo que está pasando. Con respecto a los dividendos, a partir del 2020 Disney tomó la política sana y cuidadosa de interrumpir el pago de sus dividendos, pero según estimaciones de lo que son los especialistas, los analistas, en el 2023 podría volver a comenzar a pagar. Pero bueno, eso ya es tratar de hacer futurología. Así que por el momento no está pagando dividendos. Otro dato que sí me desagradó lamentablemente de Disney, que posiblemente sea lo que más me haya molestado, el resto entiendo que es una situación compleja, pero que tendería a recuperarse. Pero cuando vemos el número de acciones circulantes nos encontramos que en el 2018 estaba en 1,5 billones de acciones y terminó el 2021 con 1,818. Es decir, hubo un crecimiento bastante importante, de superior a un 20%. Y esto es bastante grave porque diluye a sus accionistas. Pasamos a ser propietarios de una porción más pequeña de la empresa de lo que lo éramos antes. Es como cuando se genera emisión de dinero. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es HP o Hewlett Packard, que cobró realmente muchísima visibilidad en los últimos tiempos después de una compra muy grande, muy agresiva por parte de Warren Buffett
pasando a ser de la mano de Berkshire Hathaway el mayor inversionista o accionista, mejor dicho, de esta empresa con un 11.3 o 11.5%. La verdad es que esto la trajo muy a la luz y mucha gente empezó a seguirla bastante de cerca. Ahora, si te gustan este tipo de análisis y lo estás disfrutando, ya sabes, le tenés que dar like al video, suscribirte al canal, así seguimos creciendo y cada vez llegamos un poquito más lejos. Y nada más, si querés pedir alguna empresa en particular, me lo haces saber a través de los comentarios. Sigamos con el análisis rápidamente. Fíjense que es una empresa que tiene una ratio PER realmente muy baja, de 5.3 veces ganancias nada más, lo cual ya nos indica a simple vista una de dos, o que es una empresa que se está muriendo o que es una empresa que está barata. Si Warren Buffett tomó la decisión de invertir e invertir fuertemente en esta empresa, no creo que sea del grupo de las primeras de las que se está muriendo, sino más bien todo lo contrario, debe ver un futuro interesante teniendo en cuenta que no es alguien que compre para hacer trading de corto plazo. Fíjense que cuando la comparamos dentro del sector, nos encontramos con que se encuentra entre las más baratas, lo cual ya nos indicaría que también comparativamente está en una situación bastante interesante. Y me llama un poquito la atención esto, pero no creo que sea un problema. Nosotros queremos encontrar la ratio PEG, donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias entre 0 y 1 para considerar que pagamos barato. Cuando pasa a ser negativo, la cuestión es que se estima que haya un decrecimiento en este futuro crecimiento. Así que no creo que pase nada, incluso estimando esto, estimando un pequeño decrecimiento en sus beneficios, nos da que los valores son aún así muy interesantes. El precio actual de las acciones de Hewlett Packard o de HP es de $32.11. Mi análisis, que fue sumamente conservador, me dio un valor de $34, es decir, que estamos por debajo de ese número tan conservador que utilicé yo. Y si nos guiamos por lo que hizo Warren Buffett, en quien confío muchísimo más que en mis análisis, él estuvo comprando en valores de $36 y estuvo haciendo una compra realmente muy fuerte en esos valores, razón por la cual podemos estimar que él ve una oportunidad en esos valores. Así que ojo porque estaríamos comprando más barato inclusive que el mismísimo amigo Warren Buffett, a quien le mando un gran abrazo. Sé que mira todos los videos, les da like y se suscribe todas las veces. Arma una cuenta falsa en cada ocasión para suscribirse al canal de nuevo. Cuando venimos a ver la performance de lo que es HP, nos vamos a encontrar con que en el 2015 estaba facturando 67 billions y actualmente está en 65, es decir, que hubo un pequeño decrecimiento. Ahora, hay también una realidad que tener en cuenta. No sé exactamente en cuál es el momento, posiblemente sea acá en esta caída interesante que vemos. Hizo una separación de HPQ y HPE, es decir, todo lo que es los servicios que nosotros conocemos, Hewlett Packard quedan por un lado y hay otra parte de sus servicios que quedan por otro. Esto generó también una división de lo que es el capital de la empresa, razón por la cual cuando veamos la relación de deuda contra capital se van a encontrar con valores que son un poco confusos, pero que me imagino que para el amigo Warren deben ser mucho más claros y esto debe ser lo que le debe generar esta visión de oportunidad en esta empresa. Fíjense que tenemos beneficios que están bastante bien, tenemos un margen de un 9.6, 10, se maneja en esos valores. Fíjense incluso que cuando teníamos este momento de mayor facturación de 67 billions, los márgenes eran de un 5.2, es decir, que al día de hoy, facturando incluso un poco menos, obtiene mejores beneficios, lo cual es muy interesante. Con respecto al ROE, que es donde analizamos la rentabilidad financiera, nos encontramos con que no vamos a obtener un valor porque los pasivos de corto plazo superan a los activos de corto plazo, razón por la cual no se puede efectuar este análisis. Así que esto es para tomarlo con pinzas, para tener cuidado y buscar alguna otra manera de analizarlo. Sí vamos a poder analizar el ROA, que es donde analizamos el retorno sobre los activos, y fíjense que queremos tener valores superiores al 6% y estamos en un 16.4. Tiene muy buen retorno sobre sus activos. Cuando venimos a la salud financiera, lo que hablábamos recién, vemos que sus activos de corto plazo se ven superados por sus pasivos de corto plazo, pero fíjense que esta tendencia se modifica fuertemente en el futuro. Vemos que los pasivos disminuyen con mucha fuerza, también disminuyen los activos, pero quedan por sobre los pasivos.
Tal vez esta imagen negativa que genera a simple vista haya espantado a muchos accionistas al punto de dejar el precio de las acciones en valores por debajo de lo que es esta negatividad que hay contra esta empresa posiblemente. Fíjense que acá se produce esta caída tan fuerte que les mencionaba y estimo yo que debe ser el momento en el cual se produce esta separación y pasamos a tener dos empresas, HPQ y HPE, que es lo que propicia este cambio tan radical en lo que es el capital, baja fuertemente la deuda y mantiene niveles estables. Al día de hoy estamos con una ratio de deuda contra capital de menos 477%, es decir, es bastante fuerte, pero viendo otros datos vamos a poder entender que evidentemente es una manera de administrarse y esto no le está restando aire, por decirlo de alguna manera, a la empresa. Cuando venimos a ver el ownership, nos vamos a encontrar con algunas ventas más bien pequeñas y una compra muy grande, que es la de el amigo Warren Buffett de la mano de Berkshire Hathaway. Y como pueden ver, el precio de compra, perdón, fue de $36,43. Así que ojo a seguirla de cerca porque en ese sentido parece estar a buen precio. Otra cosa que claramente supongo que ha sido de lo que ha motivado a Warren Buffett a inclinarse por esta compañía es el número de acciones circulantes. Fíjense que en el 2018 estábamos en 1.560 billones de acciones y cerramos el 2021 con 1.092. Es casi una caída de un 30% en el número de acciones circulantes. Los earnings per share aumentan muy fuertemente cuando sucede esto y nos deja ver otra cosa, que a pesar de esos niveles elevados de deuda, tiene el cash flow suficiente no solo para mantener al día su deuda, sino que para realizar recompras y para tener una política realmente fuerte de recompras, haciendo cada vez más valiosas nuestras acciones. Por otra parte, que también esto me deja tranquilo con respecto a lo que es el manejo de la deuda, fíjense que es una empresa que paga anualmente un dividendo de $1, lo cual equivale a un dividend yield de 3.11%, pero tiene un payout ratio de solamente un 21.54%. El payout ratio es la cantidad de dinero que utiliza de sus beneficios para pagar dividendos. Todo el resto, ese casi 80%, lo puede utilizar en el futuro para aumentar dividendos, para recompra de acciones, para pagar deuda, para seguir invirtiendo en la propia empresa o para hacer algún tipo de adquisición de otra empresa. Ahora, nos queda un margen bastante grande, razón por la cual podemos entender que, a pesar de tener niveles elevados de deuda, las puede pagar sin dificultad. Y fíjense lo que hablábamos del aumento de los dividendos, en los últimos 12 años no solo pagó sus dividendos, sino que ininterrumpidamente los aumentó durante 12 años. Nada mal, a una tasa en los últimos 5 años de un 12.57%. La siguiente empresa que vamos a analizar el día de hoy es una que me pidieron realmente muchísimo bajo sus dos nombres, Square como supo llamarse antes o Block como se llama ahora. Esta empresa de pagos digitales y realmente tengo que serles sinceros, por ahí la estuve evitando durante un tiempo porque al ser empresas de crecimiento que todavía no generan los suficientes beneficios, no es el tipo de empresas en el que a mí me gusta invertir, razón por la cual no son empresas que suelo analizar mucho, pero me debo a mi público, por decirlo de alguna manera, y vamos a analizarla. Fíjense que lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que es imposible estimar su ratio PER porque no es una empresa que genere ganancias todavía. De hecho, todavía funciona a pérdida. Esto no es de por sí malo, son empresas que están creciendo, entonces se las analiza en base al price to sales, al precio sobre las ventas. Y este nos da un valor de 2.4 veces ventas. Me resulta un poco elevado, sobre todo teniendo en cuenta que pertenece a un sector en el que están apareciendo constantemente nuevos competidores. Algo similar comentaba cuando analizamos PayPal. Es una empresa que dentro de sus servicios hay muchísimas empresas que ofrecen lo mismo a precios más bajos. Tal vez hay una cuestión de popularidad que lleva a que más gente conozca PayPal, pero realmente en ese sentido no me resulta que sea una empresa que tenga una posición dominante por mucho tiempo. Habrá que ver, tal vez sí, tal vez cada vez sea más fuerte, pero no me da esa seguridad personalmente.
Como les decía, al no tener beneficios no podemos estimar el crecimiento de los beneficios. Entonces ya tenemos de por sí dos puntos en los cuales no podemos hacer hincapié. Y esto es algo que a mí personalmente mucho no me gusta. Cuando venimos a tratar de encontrar la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y lo que es un valor justo o un valor interesante para comprar, nos encontramos con que actualmente está cotizando en $67. Y yo llegué en base a análisis, comparaciones, sobre todo con otros analistas que saben analizar mejor empresas que son de crecimiento, llegaban a precios interesantes para SQ, para Block, de $59. Es decir, que teniendo en cuenta que es una empresa de crecimiento, parece ser una jugada de valor si las acciones de Block llegan a los $59. Habrá que entender más en profundidad este otro tipo de inversiones donde se analiza desde el futuro crecimiento y trazar una perspectiva, porque yo creo que si la Reserva Federal sigue ejerciendo la presión que está haciendo, este tipo de empresas que no generan todavía beneficios son las que más van a sufrir. Personalmente yo la pondría un poquito más abajo, pero ya les digo, en base a un análisis eh, en el cual fui conservador y comparándolo con análisis de otras personas que realmente admiro por cómo analizan empresas, en los $59 podríamos empezar a prestar atención y hacer un análisis sí más profundo, tratando de entender mejor cómo funciona el negocio de esta empresa. Con respecto a lo que es la performance pasada, bueno, es una empresa de crecimiento. Fíjense que en el 2015 facturaba 1.144 billions y está en la actualidad en 16. El crecimiento es realmente espectacular. Si bien está sucediendo algo que es lo que suele afectar a este tipo de empresas, a donde siempre lo que se cotiza es lo que puede llegar a crecer, vemos que hay un decaimiento ya en su facturación y una empresa que había sido rentable por un tiempo volvió a dejar de ser rentable. Hubo un crecimiento muy fuerte entre el 2020 y el 2021 de la mano de que todos nos quedamos en casa, este tipo de servicios creció con mucha intensidad y ahora se están corrigiendo. ¿Hasta dónde corregirán? Y es imposible saberlo. Fíjense que cuando analizamos el ROE también nos encontramos con un valor negativo y esto va de la mano del hecho de que es una empresa que todavía no genera ingresos, sino que todavía pierde plata. Trabajan a pérdida apuntando a un crecimiento mayor en el futuro. También vemos algo similar con respecto a lo que es el ROA, donde analizamos el retorno sobre sus activos. Tampoco obtienen un retorno al día de hoy. Fíjense que la industria sí tiene un retorno positivo, también hay un ROE positivo. Entonces es bastante difícil analizar este tipo de compañías. Con respecto a lo que es la salud financiera, nos encontramos con que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto plazo e incluso superan a sus pasivos de largo plazo y los pasivos y los activos, perdón, tienden a crecer con el tiempo. Esto lo hace muy interesante y fíjense cómo se dio vuelta en este último año esta tendencia en la cual veíamos una ratio de deuda contra capital de un 207% y en el 2022 se dispara. Desconozco exactamente qué pudo haber pasado acá, si fue a una ronda de accionistas, ingresó un dinero más allá de lo estimado, pero la ratio de deuda contra capital actualmente es de solo un 26.9%. Obviamente, al ser una empresa de crecimiento, no paga dividendos, pero sí vamos a ver movimiento por parte del ownership, que es donde vemos qué es lo que estuvieron haciendo los insiders. Y fíjense que si bien los números, las cantidades de acciones no son tan grandes, no son realmente significativas, son menos de 20.000 acciones por acá, 11.000 por acá. Tengan en cuenta que es una empresa que tiene billones de acciones, pero sí nos marca algo esto. Hay una tendencia que es a la venta. Muy bien, Brian, que supo vender sus acciones en $162, pero lo que me preocupa es que acá vemos que el 5 de julio Brian volvió a vender a $62. No sé a qué se debe, como ustedes saben, hay muchísimas razones para vender acciones. Por ahí quieren comprarse una isla, un yate, un avión más grande. No hay manera de saberlo exactamente. Lo que sí sabemos es que hay una única razón para comprar acciones y es ganar dinero.
y todavía no vemos ningún tipo de movimiento interesante por parte de los insiders, incluso a pesar de que haya habido una gran caída en el precio de las acciones de Block. Otra cosa que no me termina de convencer de esta empresa es que cuando venimos al número de acciones circulantes nos vamos a encontrar que en el 2018 tenía 417 mil millones y estamos actualmente en 464. Es decir, que hubo un aumento bastante interesante en el número de acciones circulantes, diluyendo de esta manera a los accionistas. Así que, ojo, ya les digo, no es el tipo de empresas con la cual me siento cómodo haciendo un análisis, pero si ustedes tienen algo de información extra, son el tipo de empresas que les gustan y siguen e investigan sobre ellas, háganmelo saber en los comentarios y coméntenme qué es lo que están viendo en Square o Block, qué tanto les gusta, porque no pierdan de vista que el solo hecho de que haya caído fuertemente su cotización no la transforma automáticamente en una empresa barata. Si estaba muy inflada y cayó a la mitad, sigue estando medio inflada, pero inflada al fin. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es simplemente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, me despido y nos vemos en el próximo video.